la paz de Dios en este tiempo os saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nuevamente nos encontramos a través de este medio para caminar a través de la Biblia. Hoy, a través del Espíritu, titulamos este mensaje Revelación, enseñanza, con el título Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Y la palabra dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el versículo en este tiempo como referente para este mensaje profético de revelación por el Espíritu Santo. Y emprendemos la marcha hoy para que esta palabra no sea de provecho para toda esta humanidad. Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando hablamos desde la perspectiva puesto los ojos en Jesús, también podemos entender y significar de la siguiente manera: pongamos toda nuestra atención en Jesús. La palabra pongamos toda nuestra atención significa que usted y yo y todos los que hoy nos acercamos a este Rey de Reyes, Señor de Señores, es que debemos dar preeminencia a estas sus verdades eternas, el cual nos lleva hacia Dios a través de la palabra inspirada por su Espíritu. Y nosotros, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, es porque hoy de veras hemos decidido seguir sus pasos y seguir para aprender todo lo referente al reino de Dios, a las enseñanzas del Padre Eterno para nuestras vidas. Por eso que hoy, a través del Espíritu, podemos llegar a este versículo 2, porque la palabra dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza. Pues de nuestro Señor Jesucristo viene nuestra confianza. De Él procede esto que tenemos como fe. Esto es lo que está hablando el Espíritu en este tiempo. Y decimos que esta fe no es terrenal, esta fe es celestial, que viene por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Tal como dice en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo a través del Espíritu que nos enseña en este tiempo, en el capítulo 5, en el versículo 22, 23, 24. Por eso dice más:
el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Allí está la palabra fe, que hoy también introducimos en este tema en particular. Porque cuando tenemos fe es que nace en nosotros, por ese poder, esa confianza en Jesús. Y si tenemos confianza en Jesús, tenemos confianza en el Padre Eterno, el Dios Padre Eterno. Tenemos confianza en el Espíritu Santo. Esto significando en este tiempo lo que debemos hoy percibir por el Espíritu, esta enseñanza magnífica que viene revelándose a nuestras vidas en este tiempo a través de estas Escrituras. Entonces, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace, o sea, Jesucristo es quien hace que confiemos cada vez más y mejor, cada vez más y mejor. Jesús, por eso las Escrituras dice, soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz, en el Calvario, por nosotros, pecadores, por toda esta humanidad que tiene otros dioses, que tiene otras religiones. ¿Y quién es el inventor de estas religiones? Es la serpiente antigua, que trajo estas filosofías religiosas para confundir a la humanidad. Por eso que usted denotará que en todo el mundo hay muchas religiones. Y los hombres creen en esas religiones. Creen en lo que hablan esos hombres. Pero esos hombres están al servicio de la serpiente antigua, que es el diablo llamado también Satanás. Por eso que hoy, para no ser engañado, es que en este tiempo hablamos a través de versículo 2 cómo debemos poner nuestra atención en Jesús. Nuestra atención debe ser cada día, cada instante de nuestra existencia. No podemos desligarnos de este Rey de Reyes, Señor de Señores. Podemos hoy decidir y tomar una decisión de que evidentemente esto es palabra inspirada por el Espíritu Santo. No es inspirada por el hombre de carne y sangre. Esto es palabra que está escrita en este libro de los libros que se llama la Biblia. Y damos fe de que esto es la palabra de Dios. Que usted y toda la humanidad tiene que tomar esta palabra con fe, con esperanza de que ese día, cuando el Señor de señores se manifieste a esta humanidad, usted esté contento, esté firme, esté gozoso de que evidentemente usted ha transitado en esta verdad, en este camino, en esta vida eterna. Por eso Jesús en San Juan 14 se dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Enfatizo, solamente por Jesús el Cristo es que el hombre se salva y entrará a ese reino de los cielos, a ese reino de Dios. No hay otro nombre que se haya dado en este mundo, solamente que Dios el Padre dio a este nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que en su nombre todos
al escuchar esta su palabra, se arrepientan y se vuelvan a Dios. Cambien su manera de pensar, cambien su conducta para entender estas verdades en este tiempo. Y en este versículo 2, por eso, puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, es que estamos dando por cierto esta su verdad revelada, transmitida cuando llegó a este mundo para predicar en medio de ese pueblo judío. Que ese pueblo judío no lo creyó a este Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo menospreció. Ahora es un recordatorio. Usted no lo menosprecie. Esta es una verdad contundente. Está siendo manifestada en este tiempo porque el Señor de Señores, Rey de Reyes, se revela al hombre de Dios para que hoy se difunda esta su verdad. Por eso que analizamos este término, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él es el autor. Desde cualquier punto de vista, analizando a través de las Escrituras, es el autor. Como Él ha creado este planeta Tierra a la orden del Padre Eterno. Él ha creado animales, ha creado toda esa fauna y también al mismo hombre. Todo lo que existe en este planeta, Él lo hizo. Por eso que en San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla de este tema en particular. En este capítulo 1 de San Juan, en el versículo 1, allí está la revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso dice en el versículo, este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3 habla, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por este Rey de Reyes, Señor de Señores, fueron hechas. Y sin Él y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto es lo que estamos tratando como autor y consumador de esta fe que tenemos. Esto es la explicación. Él es el autor. Y si Él es el autor de todo lo que ha hecho en este mundo terrenal. Y también habla, en Él estaba la vida, habla el versículo 4. En Él estaba la vida eterna, para que lo entienda. Y la vida era la luz de los hombres, era la luz de los hombres. Este Rey de Reyes, Señor de Señores, es la luz de los hombres. En otros términos, Él es el que resplandece con estas sus enseñanzas a la humanidad, para que camine en esta sabiduría, en esta verdad eterna, y no se desvíe para entrar en la dimensión de la oscuridad que pertenece a Satanás, la serpiente antigua. Por eso que este es el autor y consumador de esta fe. Nosotros tenemos que creer en esta verdad, porque esta palabra verbo
en el versículo 14 lo interpreta y lo significa. Cuando dice, y aquel verbo, o sea, la palabra, ¿no?, fue hecho carne, o sea, fue hecho un ser humano, semejante a nosotros. Y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que hoy estoy introduciendo para que usted entienda por qué es el autor. Él es el autor al mandato del Padre Eterno. Él es el que hizo todas las galaxias que existe en el mega universo. Usted conoce a través de informaciones científicas en este tiempo de cómo está conformado este universo. La existencia de planetas, de satélites, de cometas y de todo tipo de asteroides que se mueve en ese universo. ¿Quién es el autor de eso? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que dar preeminencia a este Rey de Reyes en este tiempo. Hoy, al analizar esta verdad a través de este Hebreos capítulo 12, versículo 2, estoy entronizando para la fiel interpretación de esta verdad a través de las Escrituras. No estoy opinando, no estoy filosofando, estoy hablando de acuerdo a las Escrituras. Y usted tiene que verlo desde esa perspectiva. Entonces, cuando decimos que es el autor, ¿no?, podemos traducir, pues de él viene nuestra confianza. De él viene nuestra confianza. Él nos pone justamente, ¿no?, a través de su espíritu, que nosotros debemos confiar en lo que está escrito y no confiar en la sabiduría terrenal. Porque la sabiduría terrenal especula, cuestiona a esta verdad desde Dios. Porque la serpiente antigua se mueve a través de estos hombres que están en este mundo, al servicio como mercenarios de la serpiente antigua. Nosotros, como creyentes, hoy debemos estar percatados de estas verdades como herramienta para hacer luz en este mundo, para prevalecer con estas verdades. Por eso que Jesucristo nos habla en Mateo, en el capítulo 5, el cual hoy vamos a tomar mención en el versículo 14. En este versículo 14 de Mateo 5, cuando no estamos hablando que nosotros somos la luz en este planeta Tierra al conocer a Jesucristo, porque este Jesucristo es el autor. Y si es el autor y consumador de la fe, es que Él nos transmite estas verdades y nos muestra con evidencias en nuestra propia existencia de que evidentemente es palabra de Dios. En este versículo 14 habla Jesús cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando hacia todos esos hombres, todos nosotros que confiamos en Él. Depositamos nuestra confianza en Jesús. Lo creemos, que esta es su palabra. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo, refiriéndose a los miembros de la iglesia. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de un cajón, sino sobre el candelero. ¿No? ¿Para qué? Dice, y alumbra a todos los que están en casa. Está haciendo una comparación con estas imágenes de esta realidad natural en este planeta Tierra, para que usted y yo lo entendamos, el mensaje que nos da este Señor de señores. Y en el versículo 16, Jesús enseña a través de esta simbología, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una verdad contundente. Acá nos dice que si nosotros nos portamos rectamente, si nos portamos de acuerdo a esta voluntad de Dios, somos como una luz. Esa luz representa la sabiduría de Dios, ¿no? Y alumbramos delante de los hombres con nuestras buenas obras, el buen testimonio que damos a esta humanidad. Este testimonio está basado en estas verdades eternas. Caminamos conforme a esta voluntad desde Dios. Es esto lo que se traduce en este Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, pues del viene nuestra confianza. Entonces, de Él viene esta confianza porque Él es el autor, como les he mencionado, a la creación de este planeta Tierra, a la creación del mismo hombre. Él hizo al hombre en ese huerto del Edén. Usted sabe toda esa historia de esa creación. ¿Qué es lo que ocurrió en ese tiempo, en ese espacio? Y las consecuencias que se desató por desobedecer el hombre a los mandatos de Dios. Entonces, ahora lo que está enseñando este Rey de Reyes, Señor de Señores, es que nosotros tenemos que recuperar aquello que se ha perdido en ese huerto del Edén. Para eso tenemos que conocer su verdad. Tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo. Según San Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De eso habla Jesús en esta oración, ¿no? Al Padre eterno, diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, habla nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a sí mismo. Entonces tenemos que confiar en esta verdad. Por eso que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestra mirada en Jesús. Cuando hablamos de la mirada en Jesús, está hablando de que nos ponemos nuestra confianza en Jesús. Depositamos nuestra esperanza en Jesús. Lo creemos de que esta verdad en este libro de lo que se llama la Biblia es de Él. Está inspirado por Él a través del Espíritu Santo, que hoy nos enseña estas verdades eternas. Entonces, y también dice que es el consumador de la fe. ¿Cómo podemos entender que es el consumador? No, es nuestro Señor Jesucristo quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y eso se va a consumar
a través de nuestra vida, ¿no?, de cada día, de andar con Él, en oración, en escudriñar su palabra, en estudiar su palabra. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de las pruebas o de las tentaciones, usted esté preparado para afrontar a tales situaciones adversas a la vida del creyente en este planeta Tierra. Y usted estará contundentemente firme en esta verdad y no tropezará. Y no estará divagando, sino que tiene una certeza. Por eso que allí se cumple la palabra cuando dice, a través de este Hebreos 2:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es el autor y por eso es el consumador de esta fe que nosotros hemos recibido a través del Espíritu Santo. Esta es nuestra fe que nos lleva a través de estas verdades eternas a conocer a este Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está enseñando. En Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, usted hallará a través de este versículo lo que nos está enseñando el Espíritu en este tiempo. En este 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, de lo que hemos hablado en San Juan capítulo 1, versículo 1. Así que la palabra tiene una relación estrecha. En este tiempo, por eso dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. O sea, Él hace, ¿no?, de que se mantenga en el espacio, en el tiempo, lo que usted ve en este planeta Tierra. ¿Quién hace llover? ¿Quién forma las nubes? ¿Quién hace que los campos, cuando el hombre pone la semilla, hace crecer? De esto nos está hablando estas verdades. Y por quien todas las cosas subsisten. De Él viene. Porque es el autor y consumador de estas verdades eternas que nosotros conocemos al conocer esta palabra. Usted ve que el sol sale del este y se pone en el oeste. ¿Quién hace todas esas cosas? A través de sus leyes universales, de las leyes que Él maneja, ¿no?, acompañado de los ángeles que se sujetan a su voluntad. Se sujetan los ángeles a Jesucristo para hacer todo esto que les estoy mostrando a través de las Escrituras. Usted quiere saber que evidentemente Él es quien no tiene esa potestad en este tiempo. Después de haber ascendido a los cielos, Él recibió esta potestad, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tal como dice a través de Filipenses en el capítulo 2. Si usted se va a Filipenses, usted va a encontrar esta verdad. Nos ubicamos en Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 9, adelante. Dice lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche bien, se doble toda
rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Está escrito. Y por eso en el versículo 11 enfatiza y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Interesante. Esto es lo que quiero en este tiempo mostrar contundentemente de que esta es palabra de Dios. Porque aquí está escrito. Dice que se va a doblar toda rodilla los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, ¿no? Ese ejército celestial, ¿no? Los seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que están en torno al trono de Dios, los querubines, serafines, etc. De todo esto estoy hablando. ¿Qué hay en los cielos? Hay eso. Todos ellos dice que van a doblar sus rodillas ante este Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Está entendiendo? Por eso en el versículo 11 dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque Él recibió toda esta potestad. Según Mateo, antes de ascender, Jesucristo, hablando con los apóstoles, cuando en tu Biblia está escrito la Gran Comisión, cuando Jesús no se encuentra en ese lugar de Galilea, desde el versículo 16 del versículo 20 habla de esta situación. Escuche, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Escuche bien, imagínese, en este tiempo igual en la iglesia. Hay gente que cree, pero hay gente que duda todavía. Por eso que los hombres cavilan en 2 pensamientos. ¿Y quien cavila en 2 pensamientos? Ese hombre no tiene fe, no tiene confianza en Dios. Por eso sigue en pecado. Y por eso sigue apartado de este Dios supremo, aún habiendo leído la palabra. Y en el versículo 18 habla Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, escuche bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es esa potestad? Es toda autoridad. Él tiene toda esa autoridad, ¿no? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes viven acá en la tierra? Los seres humanos, todo lo que se mueve en este planeta Tierra. También este planeta está supeditado a este Rey de Reyes, porque este planeta gira alrededor del astro solar bajo una ley impuesta por este Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué le parece? Todo el universo hay leyes gravitacionales, como en este planeta la ley de la gravedad. La ley de gravedad, según los científicos, es 9.8 metros por segundo. Esto es justamente esa ley que estamos tocando en este tiempo para entender el significado de esta verdad según Hebreos capítulo 12, versículo. Él es el autor de todo esto. Y nosotros creemos que Él hizo esto. Quien habla, cree en esto. Porque este mismo Rey de Reyes me sacó de este planeta Tierra y me mostró el universo, de cómo se mueve. Me mostró de cómo es este planeta Tierra.
Si tenemos esta experiencia a nivel espiritual, ¿cómo podemos dudar? Esto ya está confirmado. Esto dice, según el apóstol Pablo, cuando uno ve, ya está, lo ha visto, lo ha confirmado, ya no llega a ser fe, porque ya no estoy esperando por ver al planeta Tierra al atravesar este firmamento. Entonces, la fe es cuando nosotros no la vemos, pero sí la creemos que existe. Entonces, por creer en ese nuestro Señor Jesús, es que me dio esta posibilidad de ver, ¿no?, las dimensiones más allá de este planeta Tierra. Esto es una verdad contundente. Entonces, acá la Biblia nos está enseñando de este Rey de Reyes, Señor de Señores, cómo tenemos que caminar en este tiempo. Porque Él es el autor y Él es el consumador de esta fe. ¿Qué es esta fe? Es pues todo lo que está escrito acá en la Biblia. Esto es la fe. Esto es lo que nosotros profesamos, practicamos, vivimos. Nos preocupamos en conocer estas verdades eternas. Así de claro. Esto es la fe. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra profesión. Tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. No dude. No divague. No haga devaneos mentales. Los hombres te pueden traer muchas doctrinas levantando la Biblia, pero no los creas. Yo veo en librerías, en sus escaparates, en sus vitrinas, diferentes versiones a través de hombres que han estudiado en este planeta Tierra y que hacen sus libros, hacen revistas desde la perspectiva de su opinión como hombre de carne y sangre. Y muchos han confiado en esa opinión, como hoy en día los judíos siguen confiando en el Talmud. El Talmud fue hecho por hombres judíos que supuestamente son entendidos de las escrituras, de los profetas del tiempo antiguo revelado, y que ellos han implementado la manera de cómo adorar a Dios, de cómo seguirlo a Dios, de cómo guardar el sábado. Ellos lo han implementado en esos Talmuds. Son más de 600 libros que tienen en su biblioteca los judíos. Y ellos están bien confiados en esas escrituras, hechas por hombres. A esto se refiere Jesús. Cuando Él dice, ¿no?, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué no me creen? En San Juan, usted se va en San Juan el capítulo 8, habla nítidamente cuando Jesús está predicando esta verdad a toda esa humanidad. Y dice lo siguiente, Jesús es la luz del mundo. Según este capítulo 8 de San Juan, versículo 12. Cuando Jesús está hablando, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Escuche bien. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida, refiriéndose a estas verdades que Él la tiene revelada en este libro de los libros que se llama la Biblia. En el versículo 13, ¿qué dice? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, le increpan los fariseos, los judíos,
en ese tiempo, cuando él está predicando a esa multitud de judíos que pertenecen al judaísmo, que hoy se mantiene y existe en Israel y en el mundo entero. Hay sinagogas en las cuales se congregan y siguen manteniendo a través de esos talmudes sus principios, sus fines para el cual ha sido creado. Y por causa de creer en esas leyes hechas por humanos, se pierden ellos, según Jesús. Son ciegos porque no han creído al Hijo del Dios viviente, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo creyeron. Por eso que acá ellos están cuestionando cuando dice, tú das testimonio acerca de ti mismo cuando él está predicando. Tu testimonio no es verdadero, le dicen los judíos, los fariseos. En el versículo 14 Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio es verdadero, le dice Jesús a esos hombres, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, dice Jesús. Pero vosotros no sabéis, dice, de dónde vengo ni a dónde voy, porque están cegados por su orgullo, por su egolatría que los judíos mantienen hasta ahora. Este es el error más grande que comete en esta raza humana estos grupos religiosos. Y en el versículo 15 dice, vosotros juzgáis según la carne, escuche bien eso, según la carne, según esa sabiduría humana, ellos juzgan según eso. Yo no juzgo a nadie, dice Jesús. En el versículo 16, y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero, dice Jesús. Está hablando la palabra, por eso estoy leyéndola. Yo no estoy hablando, está hablando las sagradas escrituras que están escritas. Escrita está, si tú estás escuchando. Por eso dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, dice Jesús, sino yo y el que me envió, el Padre. Bien claro, especifica acá Jesús. No es solo Él, sino el Padre que lo envió. Y Él hace esa su voluntad del Padre. Pero los hombres no lo quieren reconocer así. Sigamos viendo qué es lo que dice en este versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y en el 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí, dice. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, dice, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Esto es lo que justamente hemos hablado en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso habla en oración Jesús al Padre de esta situación que estaba atravesando al estar en este mundo. Cuando los hombres son incrédulos, como ahora hay mucha incredulidad aún dentro de esas congregaciones de las iglesias, porque hay disputas entre ellos mismos. Tienen diferentes prédicas agarrado de la Biblia. Tienen directivas, tienen mensajes dislocados, no según la palabra de Dios, según la voluntad de esos hombres.
porque siguen doctrinas, filosofías religiosas implantadas en este mundo por hombres también que son como los judíos, que hoy no lo creen a Jesús. Y en el versículo 20 dice esto: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no le había llegado su hora. Esto es lo que Jesús está reportando en ese tiempo. Porque él, siendo el autor, es rechazado por esta gente en ese tiempo. Como ahora hay mucha gente que lo rechaza al no hacer la voluntad de él, al no sujetarse a sus mandamientos. Porque los hombres te cuestionan diciendo que eso es para los judíos, ya no es para nosotros. Que el hombre ya no debe observar la ley, que ya no debes fijar su mirada en los mandatos de Dios, porque ya Cristo lo hizo todo. Y que ellos van a seguir permaneciendo en su naturaleza chueca, torcida, pecaminosa. Pero Jesús eso no nos enseña. Jesús está diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué habla eso Jesús? Porque necesita que el hombre no deje su manera de pensar, deje de cuestionar, deje de poner sus verdades de este mundo terrenal, porque el mundo espiritual no se compara con este mundo terrenal de carne y sangre, sino que hay una imperfección dentro de esta humanidad por causa de su rebelión, de su egoísmo. Entonces, esto es lo que está hablando Jesús. Por eso que en este mismo capítulo 8, lo que está hablando Jesús, en el versículo 43, dice lo siguiente: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y en este tiempo está vigente esto. ¿Por qué no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no quieren sujetarse a esta verdad de Dios? ¿Por qué discrepan? ¿Por qué no hacen caso a estas verdades eternas? Y el versículo 44, Jesús les dice de esta manera contundente a los judíos en ese tiempo, como ahora también a los que divagan, dudan y cuestionan. Acá dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice Jesús. Él ha sido, Satanás, la serpiente antigua, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, refiriéndose a la muerte de Abel, de su hermano Caín. ¿Quién se metió en ese espíritu, en ese hombre? La serpiente antigua, su espíritu. Y ese espíritu, ¿no?, es homicida. Mató a Abel, su hermano. Y en este tiempo esto es lo que se mueve en todo este planeta Tierra y en el universo. Esto es lo que está pasando. Esto es el príncipe de este mundo. Lo que justamente habla a través de la palabra de Dios. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Según San Juan, en este capítulo, a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. En el capítulo 15, en el versículo, a través de la palabra,
nos está enseñando de cómo hoy este príncipe del mundo se mueve en este planeta Tierra. Usted puede leer del versículo 18 hasta el versículo 27 en San Juan capítulo 15. Usted lo puede estudiar. Y también podemos seguir a través de la palabra revelada, también hablando en San Juan en el capítulo 14, en el versículo 12, versículo 13 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, Por eso en el versículo 13, él añade y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso que es el autor de esta fe. Esto está queriendo demostrar a través de las Escrituras. No lo que dice el príncipe de este mundo, que también tiene sus seguidores. Usted lo ve a diestra y a siniestra. Por eso en el versículo 30 del capítulo 14, Jesús habla de esta manera cuando dice: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, la serpiente antigua. Y él nada tiene en mí, dice. Y él nada tiene en mí, dice Jesús. Esto hablando el espíritu de este Dios supremo. Entonces, esto es lo que estoy mostrando en este tiempo. Y en este San Juan 16, ¿no?, que les he hablado, de que lean desde el 18 hasta el 27, es para que ustedes tengan todo ese mensaje que Jesús habla a la iglesia. Que el mundo los va a aborrecer, dice. Así, concreto. Porque Jesús dice: porque yo y ustedes no son de este mundo. Porque si fueran de este mundo, el mundo los amaría, dice. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dice. Por eso, ¿qué es el príncipe de este mundo, Satanás? Ahora este planeta Tierra gobierna el príncipe de este mundo para su entendimiento. Por eso que Satanás y sus demonios se manifiestan en este planeta Tierra. Por eso que hay adivinos, hay maestros, hay gente ligada a las tinieblas que se presentan como grandes eruditos, conocedores de las cosas orientales, y que traen esa doctrina oriental del Oriente, del Medio Oriente. Y también en este Occidente ocurre lo mismo. Ustedes ven en diferentes latitudes de cómo se mueve la serpiente antigua con sus sacerdotes enquistados en este planeta Tierra. Esto es lo que está aclarando desde el versículo 18 al 27 Jesús. Por eso dice: acordaos de la palabra que os he dicho. Jesús habla: el siervo no es mayor que su Señor. O sea, todos los que seguimos a Jesús no somos mayor que Jesús. Eso está diciendo. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a ustedes les perseguirán. Entonces, ¿qué es el término perseguir?
hacerte problemas, cuestionarte, maltratarte, insultarte. Esto es perseguir, aborrecerte, porque tú crees en Jesús. Porque la filosofía de Satanás, la serpiente antigua, se ha introducido en este planeta Tierra argumentando que los cristianos son unos desgraciados, por ejemplo. Porque así la gente de este mundo tiene ese prejuicio. Por eso que ellos no quieren aceptar a Cristo, porque piensan que aceptando a Cristo ellos se hacen desgraciados. Y esto es el veneno que introduce los mercenarios de Satanás, la serpiente antigua, en este planeta Tierra. Por eso que este mundo nos aborrece, porque nos endilgan falsedades, calumnias, epítetos, adjetivos calificativos. Porque si usted mira en estas latitudes del mundo, verá cómo se mueve la serpiente antigua. La gente más se inclina al mal que al bien. Más adoran a las cosas de este planeta Tierra que al Creador, que es el autor, consumador de esta fe. Ellos dan su tiempo, dan sus misas o sus mesas en ofrenda a la tierra, por ejemplo. Ellos dicen que hay que dar a esta madre tierra una ofrenda para que no se enoje la madre tierra, que es un vil engaño. Y la gente cree y acepta estos engaños. Y lo hacen. Usted verá en sus ciudades, en sus países, cómo la gente no cree desde sus abuelos, tatarabuelos, de sus antepasados, a practicar estas obras de la oscuridad, de las tinieblas. Usted verá, por ejemplo, que en el tiempo de Todos Santos, ellos están esperando a que lleguen las almas de sus difuntos. Toda esta filosofía religiosa pagana, oscura, viene de la serpiente antigua, para que lo entienda. Por eso que estos hombres que practican estas costumbres paganas, sirviendo a la serpiente antigua, no se dan cuenta de que están en un gran error. Y cuando se les predica, se molestan, porque dicen, nosotros tenemos nuestros dioses y nosotros nos tenemos que gobernar bajo esos parámetros y no vamos a aceptar lo que tú nos traes, este mensaje a nuestras vidas. Se rebelan. Esto es lo que estoy mostrando a través de estos versículos para que usted lo vaya entendiendo. Por eso dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque ¿quién dijo de que es el único Señor de señores, Rey de reyes? Solo es Él, y en su nombre se salvará esta humanidad. No hay otro nombre dado debajo de este cielo, en este mundo. Los apóstoles, los hombres de Dios, han hablado de esto. Han hablado contundentemente. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo en Timoteo, ¿no?, la palabra se revela a esta humanidad. En este Timoteo, hermanos que están en la fe, nos está hablando en el capítulo, a través del capítulo 2, en el versículo 5, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven creyente en Dios. De esto estoy recordándoles para que ustedes crean en lo que está saliendo de mi boca. Porque en este capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 5, habla
el Espíritu. Acá dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, contundente. En el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo, dice el apóstol Pablo, predicando, fui constituido predicador y apóstol, porque digo en verdad en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Él se considera maestro de los gentiles, o sea, fuera de ese pueblo judío, él era judío, él va a la gente que no es judía, de esa raza judía, va a esa gente a predicar esta fe, esta verdad. De este autor. ¿Quién es el autor? Señor Jesús el Cristo. De eso hoy les he mostrado, para que ustedes tengan un tiempo de su existencia, por qué es el autor y por qué es el consumador de esta fe. Dijimos, es el autor porque de él viene esta nuestra confianza en creer en este Dios supremo, el Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da esta enseñanza para que, conociendo esta verdad, confiemos plenamente en este Dios Padre eterno, en estas sus verdades, en su Hijo Jesucristo. Él es nuestra esperanza, porque esperamos todo lo que está escrito de que se va a cumplir. Por eso tenemos esperanza, estamos en espera. Y esto es esa fe que nos impulsa, que nos induce a seguir valientemente, esforzándonos en esta fe. Y esto lo tiene que conocer toda la humanidad. No se pierda, no divague, no siga a los falsos maestros que existen también en este mundo. Porque ya nuestro Señor Jesucristo habló en tiempo pretérito de estas verdades que justamente hoy vamos a tocar para que usted entienda en este capítulo 15 de Mateo, cuando él está hablando a los judíos en ese tiempo, cuando él dice en el versículo 14, en el versículo 13, pero respondiendo él dijo Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el hoyo. ¿Y qué es el hoyo? Es la perdición, es la muerte eterna, lo que nos habla Jesús. Por eso que en el versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola de lo que está hablando, que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dice. Acá el símbolo de la planta es del ser humano. Es una simbología. Es una figura literaria que está aprovechando acá para mostrar y enseñar al hombre en este planeta Tierra. Si un hombre que no ha sido edificado en esta verdad de Dios dice que Dios, el Padre Eterno, ¿no?, va a arrancar de raíz a ese hombre. En otras palabras, lo va a destruir. Es muerte eterna. Por eso que usted no crea todo el predicador.
Entérese de estas verdades consultando este libro de los libros que se llama la Biblia. Este es el tesoro que Jesús habla, dice, buscad los tesoros, ¿no? Haced tesoros en el cielo, dice. Esto es hacer tesoros en el cielo. Usted no esté pensando otra cosa. Esto es esa riqueza de poder entender, de poder discernir, de conocer estas verdades. En el versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué se refiere eso así? Porque si usted lee en este mismo capítulo 15, versículo 7 hasta el 9, usted entenderá por qué son ciegos. Escuche bien lo que dice Jesús. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Efectivamente, la gente dice, yo amo a Dios, yo creo en Cristo, yo voy a dar mi vida por servir a Cristo, etc. Hablan así, de labios afuera. O sea, de labios engrandecen a Dios. De labios pueden cantar, pueden decir aleluya, pueden saltar, pueden gritar, aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre. Pero escuche bien, mas su corazón está lejos de mí. Contundente. O sea, está diciendo que esas personas que exteriorizan, ovacionan a Dios, dice que su corazón está lejos de mí. ¿Por qué diré eso? Porque es un hipócrita, pues. Por eso dice hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Es un individuo, una persona, ¿no?, que su corazón es mentiroso. No siente, no dice lo que hay en su corazón. Dice una gran mentira. Y esas mentiras se expresan a través de actitudes, de palabras. Pero no lo siente eso, no lo vive eso. Por eso es un corazón mentiroso. No hay verdad en ese corazón. No sirve a Dios de corazón. Allí está la serpiente antigua en su corazón. Y eso hay que limpiar. Y eso a través del arrepentimiento, de dejar, de renunciar a ese hombre viejo y nacer a ser una persona nueva por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Esto es lo que está hablando acá de quiénes son los ciegos. A ver acá. Hipócritas. Su corazón está lejos de mí. Su corazón no lo vive en esos mandatos de Dios, en esa voluntad de Dios. Su boca habla. Se van a congregar, se sientan, escuchan y están durmiendo. Están chismeando. No están dando su atención al predicador. Eso es lo que pasa en este mundo. Se abusan de escuchar el mensaje de Dios. No hacen caso a su pastor. No viven en la palabra. En los días del lunes hasta el sábado no viven en la palabra. Viven en su voluntad como hombres de carne y sangre, hombre natural en pecado. Por eso dice, pues en vano me honran. ¿Qué es la palabra honrar? En vano me engrandecen. En vano me dicen cosas bonitas. En vano están honrando mi nombre, dice. ¿Por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que pasa. Por eso son ciegos. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque cada hombre religioso que existe en este mundo pone sus principios,
sus mandatos, anteponiendo al mandato de Dios. Ellos se sobreponen a Dios, quieren mandar a Dios, quieren que Dios piense como ellos, porque Dios ya ha hablado a través de su palabra. Quien no obedece a su palabra no es su amigo, no es su hijo, no es nada, no le pertenece a ese Dios. Está escrito, porque no es su voluntad, es un hijo del diablo. ¿Acaso no se recuerda lo que nos enseña en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8? Cuando el Espíritu está revelándose a la humanidad desde tiempos antiguos. Escuche bien lo que dice el Espíritu. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ha leído alguna vez este capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8? ¿O no lo ha leído? Acá está escrito. El que practica el pecado es del diablo. No es que yo lo he dicho. Lo dice este Dios Supremo a través de su Espíritu Santo para la humanidad. ¿Qué más dice? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, que es el autor, consumador de esta fe. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Esto es lo que tiene que entender hoy la Iglesia de Cristo en el mundo entero. Tu denominación o tu congregación puede llamarse cualquier nombre que el hombre lo ha puesto. Pero quien es discípulo de Cristo está en la Iglesia de Cristo. Él es el autor y consumador de esta fe. Él es el dueño de esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo. No hay pastor, no hay apóstol, no hay maestro, no hay profeta que sea dueño de esta iglesia. Solo nuestro Señor Jesucristo. Que debemos dar preeminencia, el primer lugar en todo, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Debemos honrarlo, debemos exaltarlo con nuestro testimonio, que debemos ser luz del mundo con nuestras buenas obras, como dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo. Seamos pues luz del mundo, la sal de la tierra, y no seamos a la inversa. No descompongamos a la humanidad con nuestras doctrinas falsas, confundiendo a la humanidad. No seamos anticristos, porque los anticristos son los que se mueven en ese orden. Por eso que acá en Primera de Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 4, dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios, refiriéndose en ese tiempo, ubicándonos en el tiempo de Jesús y de los apóstoles cuando se predicaba a los judíos. Los judíos no creen en Jesucristo. Ellos están esperando todavía que va a venir ese Mesías. Por eso que aquí está escrito de esta manera. Ellos no creen en Jesucristo. Por eso que Jesucristo ha venido en carne, dice, el que todo espíritu, o sea, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne como ser humano, ha predicado y ha sido crucificado en esa cruz del Calvario por nosotros pecadores, no, es de Dios.
y testifica que ha resucitado al tercer día, que ha ascendido a los cielos, está sentado a la derecha de ese Dios supremo, y que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A esto se refiere esto que estamos hablando. Y también el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, refiriéndose a los judíos. Entonces, ellos no lo creyeron, lo rechazaron, lo menospreciaron, lo vapulearon, lo crucificaron. A eso se refiere. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne como los judíos no es de Dios. Y en este tiempo, todos aquellos que rechazan a Cristo, a Jesús, a esta su verdad traída desde el cielo, esta doctrina que es de su Padre eterno, Dios Padre eterno, el creador de este universo, de los planetas, de los soles que existen en diferentes galaxias, ¿no? Entonces, no es pues un hombre autorizado para llevar esta palabra, porque no es de Dios. Por si todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, ojo, del anticristo. O sea, todo aquel que se opone a Cristo, todo aquel que niega a Cristo, que no reconoce a Cristo, es un anticristo. Escrito está, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, dice la palabra. Y en el versículo 4, contundente, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, o sea, la serpiente antigua. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, esto es lo que en síntesis quería mostrar a todas vuestras vidas, para que conociendo esta verdad no te pierdas, camines con Cristo, que vives en esta verdad que Él trajo. Jesucristo dijo, esto no es mi doctrina, es la doctrina de mi Padre, refiriéndose a los judíos que no lo creían. Y evidentemente esta doctrina es del Padre eterno. Y Jesucristo vino a este mundo a predicar como su Hijo. Es el portavoz de estas verdades eternas. Y así usted tiene que creerlo. ¿Y dónde está escrito eso? Usted me dirá. Está escrito en San Juan, en el capítulo 7, en este versículo, a través de la verdad revelada por el Espíritu Santo, desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Escuche para que usted crea en lo que se ha vertido. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe letras? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo en el versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre eterno. Por eso dice en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. En el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, escuche bien, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, del Padre eterno Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto es la verdad para toda la iglesia de Cristo en el mundo entero, en este planeta Tierra. Tú que hablas otro idioma, tú pues recibe esta palabra en tu idioma, porque esta palabra pues entra
en todos los confines de este planeta Tierra en el idioma correspondiente, para que usted, al escuchar, conocer estas verdades, usted se salve y tenga vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Esto es esta fe. Él es el autor y consumador de esta fe. Consumador de esta fe, según Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual hemos hoy discutido, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otros términos, pongamos toda nuestra atención en Jesús. ¿Para qué? Pues de él viene nuestra confianza. Y él es quien hace que confiemos más y mejor. Más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz del Calvario por mí, por ustedes, por toda esta humanidad. Porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Esto en una traducción significativa para su entendimiento. Así como Jesús sufrió la contradicción de esta raza humana al venir a este planeta Tierra, los judíos contradijeron a Jesús. No lo aceptaron como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios. Usted tampoco no peque de esa manera, de ese error tan grande que los hombres en este tiempo están cometiendo. Usted acérquese plenamente convencido por este mensaje, por estas verdades reveladas y amplificadas, difundidas en este día a través de este libro de los libros que se llama la Biblia por el Espíritu Santo. Usted siga en este camino, porque Jesús dijo en San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. No hay nadie, no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ningún ser humano que en este planeta Tierra se haya destacado que pueda salvarte. Solo Jesucristo, que es el autor y consumador de esta fe. Por eso que Él sufrió clavado en esa cruz para derrotar a la serpiente antigua que tenía el imperio de la muerte. Con su muerte destruyó al imperio de la muerte que tenía Satanás. Por su sangre vertida en el Calvario, en esa cruz, por usted, que es muy importante. Usted es muy importante para ese Dios Padre Eterno. Por eso mandó a su Hijo. Por eso en San Juan 3:16 habla Jesús, de tal manera amó Dios el Padre Eterno, ¿no?, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, no se extravíe, sino tenga vida eterna. Esto es contundente a las Escrituras. Compárelo y vuelva a estudiar lo que hoy hemos hablado, discutido, predicado
amonestado, exhortado a tu vida para que seas un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder la sangre de Cristo. Ahora yo me despido hasta una nueva prédica a través de otro video que se estará proclamando en el tiempo próximo. Ustedes oren por el hombre de Dios. Oren para que sigamos llevando este mensaje de prosperidad, de esperanza, de salud, cuerpo, alma y para tu espíritu, para que tu alma no se condene, para que tu alma entre al reino de Dios. Estas cosas, en el nombre de Jesús, lo he presentado para vuestras vidas. Hasta la próxima. Así sea.